Sí.
Bueno, para que los que escuchan, pues, buenas tardes. De aquí a que venga la hora va pasando y entonces vamos a tener problemas. El que habla es el doctor Mario Casma Vázquez. Soy médico el día de hoy vamos a conversar sobre una clase importante que probablemente para algunos puede marcar un acontecimiento en la decisión de especialidad. Vamos a conversar algunos aspectos que son bastante importantes, que después ustedes lo van a reafirmar. A ver, buenas tardes. En primer lugar, disculpas por la demora. Siempre pasan estos inconvenientes, pero bueno, vamos a tratar de ajustarnos al tiempo. Les decía que el que habla es el doctor Mario Casma Vázquez. Soy especialista en medicina y rehabilitación. Trabajo en el Hospital de la Policía Nacional. Mi subespecialidad es rehabilitación neurológica. Hago los estudios de electrofisiología nerviosa. Bien, entonces les decía que hoy día vamos a hacer una clase que es muy importante, que para muchas de las personas que son hoy en día médicos han cambiado, ¿no?, de parecer de repente después de haber escuchado estas clases. Entonces, cuando digo eso es porque han pasado muchos médicos, así como ustedes que algún día van a ser, que han sido internos, que han sido alumnos de nosotros, de diferentes universidades, Universidad de San Martín, Universidad Ricardo Palma, Universidad de San Juan, ¿no?, y otras universidades nacionales que también han pasado y han declinado esta especialidad. Bien, la medicina física y rehabilitación, lo que sigue por favor, es una especialidad que abarca no solamente los conocimientos de medicina, sino que hay que saber algunos aspectos legales, algunos aspectos importantes en lo que se refiere a la persona con discapacidad. La CONAREME, a través de las universidades, ha exigido por intermedio del MINSA que todas las carreras de medicina de las diferentes universidades tengan dentro de su currícula esta parte que se llama la persona con discapacidad. El perfil del profesional médico que se forma hoy en día tiene que saber estos aspectos, porque ustedes van a ser internos, van a ir a hacer serum y probablemente su especialidad, y siempre van a estar involucrados porque ustedes van a ser de repente las personas que van a orientar a estos tipos de personas cuando se encuentren. Bien, esto es todo el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. La que sigue, por favor. La persona con discapacidad es eso que antiguamente nosotros le llamábamos el cojito, el manquito, el impedido, ¿no? Entonces todas esas personas han sido olvidadas por muchos años en diferentes tipos de países mucho más adelantados que nosotros. Estas personas ya han sido consideradas, al igual que las personas normales, con un régimen legal muy importante. Por eso en el Perú también se está dando bastante énfasis a estos tipos de personas, ¿no? Entonces, tiene un marco legal dentro de la Constitución aquí en nuestro país, que está contemplada en la Ley 2997-3, que significa la persona con discapacidad. Además tiene su reglamento. Asimismo existe una norma técnica del MINSA que se refiere a lo que es la calificación, la evaluación y la certificación de la persona con discapacidad. Y los institutos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen
otra ley que los protege aún más a estas personas. La que sigue, por favor. Entonces, según esta ley, ¿qué significa la persona con discapacidad? Entonces no vaya a ser que en el examen, porque nos ha pedido la CONAREME que a partir de este año este sea un tópico para los alumnos que van a dar examen de residencia. Entonces no vaya a ser que le pregunten qué entiende usted por persona con discapacidad. Entonces acá no podemos variar, existe una ley, y esta ley lo define así, que es aquella persona que tiene una o más deficiencias que pueden ser físicas, sensoriales, pueden ser mentales, intelectuales, pero de un carácter permanente, quiere decir que es una secuela que va a quedar. Y estas personas con estos problemas que tienen, pues no pueden actuar en su entorno porque no pueden ejercer plenamente sus derechos ni tampoco van a ser incluidos plenamente en la sociedad con la misma igualdad que las demás personas. Ustedes pues habrán visto en la televisión que existen unos espacios ahí que denotan una silla de ruedas para apoderarse el vehículo. Entonces hay personas que no entienden, porque es fácil, de repente que no tienen espacio y se cuadran en ese espacio. Entonces, por decirles algo, ¿no? La Universidad Ricardo Palma está siendo prácticamente observada por la CONAREME a través del MINSA, porque sus salones están en el tercer piso y no tienen ascensores. Entonces un alumno que de repente quiere estudiar medicina en la Universidad Ricardo Palma tendrá que subirlo pues sus compañeros, ¿no?, en la silla de ruedas hasta el tercer o cuarto piso. Esa barrera arquitectónica es la que exige el Ministerio de Salud a través de la SUNEDO, a través de las diferentes universidades. Y hay un organismo que ahora lo vamos a ver que se llama CONADIS, que es el que va a poner, va a ejecutar la multa que le corresponde a las universidades que no contemplan o que no ejecutan lo que están pidiendo los demás organismos. Entonces, eso implica pues de que realmente debemos conocer todos los que estamos en relación a la salud de este tipo de personal. Estas personas son iguales que las personas normales, lo único que necesitan son las oportunidades, hay que darles las oportunidades porque ellos pueden estar en diferentes sitios. Ustedes ya han visto que en el Congreso, ustedes ya han visto que en diferentes sitios, hay inclusive un presidente, creo en Colombia, que está en una silla de ruedas, son personas con discapacidad y que son igual que las personas comunes y corrientes que no tienen nada. Entonces, la que sigue, por favor. Acá existe la ley que yo les acabo de decir. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen esta ley, que es la ley de protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto también es algo que apareció en la época del terrorismo, se sacó esta ley, porque también debería pues, ver la ley de protección del personal médico, ¿no? Debería haber la ley de protección para el personal discapacitado médico, ingeniero o de repente de otra agremiación. ¿Por qué la policía? ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Porque en la época del terrorismo cayeron muchos hermanos de nosotros que dieron su vida por la patria y quedaron pues fuera de los que murieron, quedaron parapléjicos, cuadriplégicos, amputados. Muchos perdieron la visión, un ojo, 2 ojos. Y bueno, entonces esta ley es la que se da para proteger a este tipo de pacientes y es hasta la actualidad. A ver, algo para decirles así rápido. El hospital de policía, cuando un paciente sufre un acto o un atentado por parte de algún delincuente y lo deja parapléjico, a ese paciente le dan su tratamiento hasta en el extranjero, lo implementan con silla de rueda electrónica, no eléctrica por si acaso, no digan eléctrica, eso es otro tipo de palabra. Y a los pacientes cuando son amputados y son como acto, consecuencia o ocasión de servicio, como dice la ley, esos son los pacientes que le dan.
no al paciente que de repente estaba tomando trago y se cayó por el tercer piso y se quedó parapléjico, cuadripléjico, a ese no le dan nada, ¿de acuerdo? Pero aquel que de repente en un asalto o en el narcotráfico le pasó estas cosas, entonces la ley le da todo esto. Imagínense que a un paciente amputado le dan una prótesis mioeléctrica o una prótesis inteligente. Cuesta acá en el Perú 170.000 soles. Significa 2 guías en la pierna de un paciente. Eso da el hospital de policía, eso no da de salud, eso no da el MINSA, ¿no? El hospital de policía por esta ley. Entonces, esta ley pues protege a este personal. La que sigue, por favor. Bueno, la discapacidad en el Perú, hay algunos datos. Como este es un tema que ha estado un poco olvidado, porque es un tema de política, es un tema de salud pública, y al gobierno no le conviene estas cosas porque para ellos es pérdida de plata. Entonces han estado olvidados y siempre han hecho unas encuestas. El INI siempre ha estado, pero nunca nos ha dado nada hasta el año 2017, que algo nos ha informado que más de 3 millones de personas en el país son pacientes que presentan un tipo de discapacidad. Solo que a veces estamos acostumbrados que pensamos que discapacidad es aquel que le falta una pierna, le falta un brazo, o no puede caminar, ¿no? Sin embargo, pues, ustedes van a ver ahora las estadísticas que existe una mayor cantidad de las personas que tienen retardo mental. Y ya ustedes han tenido una clase, creo, de psiquiatría. Ese es el paciente, pues, que viene de otros departamentos y se vienen a la capital. Es aquel paciente que nace, donde ustedes van a ir a hacer su serum y nacen con una hipoxia cerebral, tienen un ADR 5 o 6 y llegan al Perú y pues sacan su brevete, porque es fácil sacar brevete, y ese es el que se sube a la vereda, el que te cuadra, te mete el carro, porque tiene pues un retardo mental. El retardo mental son de varios grados. Lo más difícil son localizar los fronterizos y los leves. Los fronterizos estudian a veces hasta medicina. Ese es el alumno que repite varias veces los cursos, es el alumno que se cambia fácilmente de especialidad, ¿no? Es el alumno que es muy bonito, dice, no, él pone toda la cerveza, el ceviche, pone todo, ¿no? Entonces, tiene un tipo de retardo mental. En el Perú no está sincerado la evaluación psicológica para todas las personas esto, ni para ingresar a la universidad, ni para poder, sacar brevete, no lo hay. Y por eso el mayor porcentaje son los que son fronterizos y los que son leves, ¿no? Entonces, pues bueno, acá nos dan unas estadísticas que dicen que el 48% tiene una dificultad o una discapacidad para la visión, luego sigue el 15.1% para caminar, y así sucesivamente. Tiene una serie de datos que nos da, ¿no?, aquí en el Perú. La que sigue. Este organismo que se llama el CONADIS es un organismo que significa el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. Es un organismo público que está adscrito o pertenece al Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Entonces este organismo es el encargado de poder vigilar, de poder hacer el seguimiento, de hacer todos los controles fiscalitarios de todas las empresas públicas. A ver, ¿cómo es esto? La ley dice que toda empresa pública o del Estado, el 5% de sus trabajadores deben ser pacientes discapacitados. La ley dice que aquel alumno que estudia en cualquier universidad tiene un porcentaje de descuento o una recategorización en cuanto al pago de sus mensualidades. La ley dice que en todo concurso público todos los pacientes discapacitados tienen el 15% de abonado en cuanto a las preguntas. Entonces, ¿qué significa? A ver, este es un alumno que nació con una hipoxia neonatal
catalogado como una parálisis cerebral infantil, signo de focalización, una hemiplegia izquierda. Eso significaba que no había problemas de comunicación y era puro, quería decir que no estaba asociado a retardo mental. El alumno estudió medicina, dio su examen, ingresó, y cuando estaba en el segundo o tercer ciclo pide su certificado de discapacidad. Ese es un documento legal que tienen que tener todos los pacientes discapacitados e inscribirse en este organismo que se llama CONADIS. El alumno se inscribió, cuando ingresó pagaba 1.800 soles, fue con este certificado y pagó 620 soles. Terminó la medicina y por su certificado de discapacidad le dieron a escoger dónde puede realizar su internado. Terminó el internado, hizo su CEU, también escogió por su discapacidad, porque hay que ver las barreras arquitectónicas donde puede él desenvolverse, porque si lo mandan a un sitio donde existe muchos obstáculos, no va a poder realizarse y no va a poder competir tan igual como los demás. Entonces el alumno termina así y va a un concurso público que se llama el examen de residencia. Postula para dermatología. El alumno tenía el 15% de bonificación, lo que significa 15 preguntas acertadas a su favor. Hecho, ese alumno ingresó a la residencia. Terminó, sí fue, porque está bueno, dice, claro, porque cuando tú te vas a hacer tu cerrón a la punta del cerro, 10 puntos no van a dar de bonificación, pero dentro del puntaje, no dentro de las preguntas. Ese alumno terminó y hizo su residencia, terminó, y ¿qué dice la ley que les he dicho? Postuló a de salud. El 5% de los trabajadores deben tener discapacidad. Está trabajando en esa salud. Entonces miren cómo esa ley protege a todas esas personas, pero siempre y cuando estén inscritos en este organismo. Por eso existe mucha discapacidad en el Perú y que no tienen conocimiento de estos organismos. Ustedes ven muchas personas y cuando lo ven en silla de rueda o lo ven que camina con muleta y le dicen: señor, ¿tiene usted carnet de CONADIS? No, pero yo soy discapacitado. Sí, pues, pero si no está inscrito, legalmente no lo es. Tiene que estar inscrito en este organismo. Y si estás inscrito, entonces entras dentro de ese concurso, porque cuando la universidad hace el concurso, el CONAREO le hace información cruzada, no es que se le lleva solamente el certificado. Luego va y dice a CONADIS: ¿está inscrito? Sí, sí está inscrito. Ah, ya, muy bien. ¿Y quiénes firmaron el certificado de discapacidad? Ah, ya, acá lo ha firmado el médico rehabilitador. El médico rehabilitador es el único médico especialista que puede firmar el certificado de discapacidad. Ninguna otra especialidad puede darlo. Todos los médicos podemos dar certificado médico, pero el certificado de discapacidad no, solo el médico especialista de rehabilitación. Doctor, pero cuando estamos en la punta del cerro y no hay, ¿quién va a dar? Allá, el MINSA, sabiendo que es un sitio donde no lo hay, el médico que llegue a hacer CEU lo van a mandar: señor, váyase 8 meses allá al ente rector, al Instituto Nacional de Rehabilitación, que ahora queda en Chorrillos, antes quedaba en Callao. Él te va a formar y te va a dar todas las pautas y te va a inscribir dentro de su registro para poder dar, porque para dar este certificado de discapacidad también tiene que tener el médico rehabilitador un registro, no es que solamente tenga la especialidad. El médico rehabilitador es el que da el certificado de discapacidad, el médico rehabilitador es el que da el certificado de incapacidad. Incapacidad es plata, es diferente a discapacidad. Incapacidad es plata. Bueno, puedo trabajar en la mínima y me volé esta mano. ¿Cuánto me va a pagar el seguro por esta mano? ¿Quién es el que va a determinar? El médico rehabilitador, mediante el certificado de incapacidad. Es otra cosa.
Bien, la que sigue. Entonces, medicina física y rehabilitación pues es una especialidad que el médico no solamente tiene que saber de medicina, sino también tiene que saber algunas cosas legales que cada vez nos está exigiendo la sociedad y el Ministerio de Salud, que estemos inmersos en eso, y aún más que los perfiles con los que salen los médicos que terminan medicina tienen que saber estas cosas que se están hoy en día cada vez ejecutando más. Entonces, la medicina física y rehabilitación es una especialidad que utiliza una serie de métodos, técnicas, terapéuticas, agentes físicos no ionizantes, con la única finalidad de poder mejorar la capacidad funcional, ¿no?, y hacerlo independiente al paciente que ha sido vulnerado por las diferentes tipos de pluripatologías. Los médicos rehabilitadores parece ya fácil. Muchos han llegado y a veces les ha parecido bastante difícil, porque el médico rehabilitador tiene que saber de todas las especialidades: oncología, pediatría, hematología, traumatología, neurología, neurocirugía. Todos los pacientes van a rehabilitación por diferentes tipos de patología. Entonces te tienes que preparar bien, porque si no vas a tener problemas. Bien, porque el neurólogo cuando llega a un DBC isquémico y ya hizo los signos de focalización, ya estabilizó el paciente, tiene una hemiplegia derecha. Entonces la gente pregunta y dice, pero mi papá no camina, mi papá no habla bien. Sí, pues eso se va a encargar de rehabilitación. Sí, pero mi papá tiene 40 años y va a trabajar, eso se encarga de rehabilitación. Sí, pues nosotros tenemos que introducirlo dentro de la sociedad, dentro del aspecto laboral, dentro del aspecto social, y por qué no decirlos, hace más de 10 años, dentro del aspecto sexual. Bien, estos términos que ustedes han leído abajo, que significan deficiencia, discapacidad y minusvalía, son términos que lo vamos a ir utilizando y que realmente lo vamos a definir ahora. Bien, la que sigue. Bueno, dice que todo conocimiento del pasado siempre es la clave para el presente y para el futuro, ¿no? Entonces, teniendo en consideración ese adagio, se dice que la medicina física y rehabilitación se empezó en China 2000 años antes de Cristo, y empezó con una técnica que se llama frotamiento, que hasta ahora lo utilizamos, ¿no?, pero de una manera que no nos damos cuenta. De repente caminamos y nos chocamos con la rodilla y nos duele, y luego nos sobamos. O a veces alguien le mete una patada a alguien y dice, cuando estábamos jóvenes, ¿no?, y decía, sóbate. Sí, pues, ese es frotamiento, ese es un tipo de masaje. El frotamiento hace que segregues bastante prostaglandinas, supriman las prostaglandinas y te va a disminuir el dolor. Entonces, por eso en esa época se utilizó lo que era el Kung Fu y lo que era el ejercicio terapéutico y el masaje. Ojo, una cosa es ejercicio terapéutico y otra cosa es ejercicio físico. El ejercicio físico es el que cualquiera sale, se va a correr, hace las manos para arriba, para abajo. No. Los ejercicios terapéuticos acá están dados por métodos terapéuticos. Significa que tienen sus nombres. Por ejemplo, si un paciente tiene un problema de hombro doloroso, yo le voy a decir, haga el ejercicio de Goldman, después le vas a hacer ejercicio de Sperry, después le vas a hacer ejercicio de Chandler. Y si tienes un problema de columna cervical, hazle un problema de Wilson. Y si es de la lumbar, Williams. Y si tienes una parálisis cerebral, hazle Boba, Cava, Brusco, Freck, Castillo Morales. Pues, todos esos métodos se lo tiene que saber el médico rehabilitador y tiene que indicarle al licenciado en terapia física de que los tiene que ejecutar. Bueno, pues, entonces en China, hasta ahora, ellos siguen utilizando estas técnicas de lo que se llama, pues, lo que es la luz, el sol, el agua, el aire, la tierra, ¿no? Ellos hacían estas combinaciones para poder mejorar sus enfermedades. La que sigue, por favor. Y así mismo, por ejemplo, los griegos utilizaban en esa época dentro de los templos sus manantiales, había la hidroterapia y el masaje. Como ustedes van a ver, en la mayoría de pueblos, en la mayoría de estados, de ciudades,
siempre se va a repetir el agua, siempre se va a repetir el masaje. Algunos van a salir algunos agentes físicos, y por eso el agente físico más antiguo es el masaje, el ejercicio terapéutico y la hidroterapia. Ha avanzado tanta la tecnología que la hidroterapia ahora tenemos pues tanque de Whipple, tanque de Java, hidrotrack, ¿no? Entonces eso ha ido mejorando. En el siglo V pues Hipócrates habla ya de la concepción del empleo de los medios físicos y le agrega los regímenes dietéticos para una buena salud en la persona. La que sigue. Hipócrates también utilizaba para los dolores siempre los baños termales fríos, como es el mal, se utilizaba pues para los eczemas, para las heridas infectadas, para las contracturas musculares. Los romanos, a través de su gimnasia, el hidromasaje, que es el masaje con agua, ejercicio de estiramiento, masajes, ¿no? Utilizaban, y aparece Galeno con sus escritos sobre los ejercicios y los masajes. Si ustedes hacen una memoria, en las láminas anteriores siempre hemos visto que se repite el estudio del agua, los masajes y el ejercicio terapéutico. La que sigue. En la Edad Media, acá ya cambia un poquito la cosa. Ya no le dan tanta importancia a la parte del cuerpo, sino a la parte espiritual. Entonces, los árabes utilizaron siempre los ejercicios físicos y la hidroterapia. La que sigue. En la época del Renacimiento se daba importancia a la actividad muscular. Aquí vuelve a aparecer, vuelta con Leonardo da Vinci, todas las anatomías que él describe, el uso del ejercicio físico, la hidroterapia, aparece la natación y aparece por primera vez el tratado del ejercicio corporal. Recién aparece, ¿no? Después de tanto tiempo que no había literatura para poder hablar sobre esto. Aparece este estudioso que se llama William Gilbert, que utilizaba la electroterapia y la magnetoterapia. Cosas que hasta ahora, esa época desaparecieron. Después no la utilizaron y después la han vuelto a utilizar. De tal manera que el magnetismo hoy en día se llama la magnetoterapia. ¿Qué finalidad tiene esto? Sobre todo los traumatólogos usan eso. Señora, no hay buena consolidación, falta consolidar el hueso, tiene una fractura, está con gota de yeso. Entonces vaya y busque rehabilitación donde tenga magnetoterapia. Es una máquina tan potente que el paciente entra con ropa, con yeso, con todo y mejora, aumenta la consolidación ósea. Y la electroterapia pues es para poder mantener el tono muscular, para mejorar cuando existe alguna alteración de un medio periférico, sobre todo a los que le produce una neuropatía periférica, ¿no? Lo que a alguien le ha dado parálisis facial o han visto un familiar que tiene parálisis facial, es imprescindible este uso de lo que es la electroterapia. La que sigue. En el siglo VII, Galileo y Descartes, a través de las tensiones, el uso de la fuerza y las leyes de la palanca, ¿no? También lo utilizan en lo que es rehabilitación. Se utilizó mucho lo que es la balneoterapia. En el Perú también, si ustedes van acá al sur, por ahí por Cañete, por Mala, hay un sitio donde la gente va y hay como una laguna y se echa la cara, al cuerpo y todo, ¿no? Antes era lo que es en Ica también igualito. Eran una especie de fango que se echaban en todo el cuerpo y tenía una serie de sustancias que mejoraban, ¿no?, el tono de la piel, la suavidad de la piel, y tenía algunos alcaloides que mejora lo que es los dolores articulares. Por eso cuando ustedes van a Ica y van ahí bajando, encuentran un señor que 5 soles cobra y hace así como una poza y te entierran aquí hasta el cuello de la arena y te ponen una sombría. Los dolores articulares, los procesos degenerativos articulares, las artritis, mejoran bastante con esto, la arenoterapia. Se dice en la antigüedad que todas esas arenas son muy especiales, que todo eso era un mar, y esa arena tiene una serie de alcaloides que cuando comienza a salir el sol, comienza a salir como un vapor, y ese vapor es el que se tramita a través de la piel, absorbe esas cosas y el paciente sale bastante mejorado de sus dolores articulares. La que sigue, por favor.
Bien, en el siglo XX ya estalló la Primera Guerra Mundial y entonces aparecen unas nuevas técnicas de mejoramiento para los pacientes que han caído en estado de guerra. Entonces hacen sus estudios para desarrollar esta técnica para recuperar a sus soldados, ¿no? Algo parecido pasó, como se llama, en el hospital de policía. Cuando hubo el terrorismo, todos los pacientes se iban al extranjero. Cada paciente costaba $150.000. Entonces alguien por ahí pensó, ¿y por qué no hacen un centro de rehabilitación igualito como el que está allá? Y pues por eso creció el departamento de rehabilitación, estuvo con la última tecnología, botaron a la biblioteca, las oficinas de personal, todo era rehabilitación. Entonces eso tiene también su ganancia, ¿no? Una guerra porque trata de mejorar las cosas que tú tienes. Se desarrollaron unas técnicas de movimiento que se llaman cinesioterapia y se daba mucho importante a lo que es el ejercicio de la relajación. Aparece Cherrytop mediante el estudio de los reflejos normales y los reflejos patológicos. Aparece Hermann Caban, este fue un estudioso en lo que se refiere a los reflejos de extensión, flexión y tónico de facilitación propioceptiva, que lo utilizamos mucho para los pacientes que tienen alguna hemiplegia como consecuencia de un DBC isquémico. En 1917 aparece el primer ultrasonido. Es un calor profundo que utilizamos en rehabilitación, que no se puede aplicar en los pacientes que tienen alguna neoplasia porque este calor llega hasta la médula ósea. Y ustedes saben que la médula ósea se produce la mitosis celular y no interesa pues así que se reproduzca la célula, entonces se producen las células buenas y las células malas. Y aparece en 1920 la onda corta, después aparece la microonda, también calor profundo que utilizamos en rehabilitación. Bueno, en rehabilitación también utilizamos láser, no solamente pues en cirugía ocular, la cirugía abdominal que se opera, ¿no? Sino nosotros también utilizamos un láser, dependiendo pues el láser de neodimio, láser de rubí, ¿no? Hay diferentes tipos. Utilizamos el láser sobre todo en parálisis faciales y problemas de álgebra cuando existen unas radiculopatías. Bien, la que sigue. En medicina física y rehabilitación, teniendo en consideración lo que acabamos de ver, la historia clínica es igual como la historia clínica que ustedes ya han estudiado cuando han empezado a estudiar medicina, ¿no? Pero nos interesa no mucho el diagnóstico de enfermedad, nos interesa más el diagnóstico de discapacidad. Pero los signos y los síntomas de la discapacidad son diferentes a los signos y síntomas de la enfermedad. A ver, si yo tengo un paciente que de repente tiene una fractura de húmero derecho y que de repente me ha ocasionado el nervio radial, entonces a mí no me interesa mucho la fractura, el nivel, ¿no? A mí lo que me interesa es, ¿usted es zurdo o usted es derecho? ¿No? Me interesa porque si el señor, la fractura es derecha y ahí está la lesión del nervio radial, el señor no va a poder escribir, no va a poder ponerse la camisa, no va a poder comer. Si es con el lado izquierdo, ahí sí. Entonces a mí me interesa esa discapacidad de poderla mejorar. Entonces los signos y los síntomas que yo pregunto en este momento no son pues como los de medicina, ¿no? Entonces por eso nos interesa mucho poder determinar la discapacidad. Por eso el médico rehabilitador cuando dice, ¿hemiplegia derecha o izquierda? Allá, ¿por qué pregunta derecha e izquierda? Porque la hemiplegia derecha está en relación a la comunicación. Va a tener dificultad para hablar, disartria, afasia, no lo sé. Si es izquierda, no tiene problemas de la comunicación, pero sí tiene problemas de comportamiento. Es el paciente ansioso, depresivo, que no quiere hacer terapia, ¿no? Entonces, esas son las cosas que porque yo tengo que ver cuántas discapacidades tiene. Porque si la hemiplegia es derecha, voy a tener que luchar con la discapacidad de la locomoción, no camina bien. ¿Qué más? Está disártrico, no habla bien, discapacidad de la comunicación. ¿Qué más? Discapacidad de la situación. Significa que es un paciente que no se vale por sí mismo para poderse hacer sus actividades de la vida diaria. Discapacidad de la destreza, no es muy diestro.
Entonces todas esas discapacidades yo lo tengo que anotar en mi plan de trabajo para poderlo mejorar. Bien, la que sigue. En esta historia clínica, el médico rehabilitador tiene que apuntar mucho dentro de las evaluaciones, que hace una evaluación funcional. Así como el geriatra, ¿no? Pregúntenle ustedes a los geriatras. Cuando el geriatra viene viejito, ¿no? Tiene 82 años. Oye, pero es funcional. ¿Qué significa? Que el viejito come solito, se va al baño solito, se asea solito. Es funcional. Pero cuando depende de otra persona, ya no es funcional. Entonces en rehabilitación también nos interesa mucho cuánto de funcionalidad tiene. Nosotros tenemos una escala a través de la Cruz Roja para poder determinar esa funcionalidad. La evaluación física, la evaluación ocupacional, necesitamos una evaluación psicológica y una evaluación socioeconómica. Esas son todas las evaluaciones que están a cargo de los diferentes licenciados, que el único fin es de poder mejorar la capacidad funcional y hacer que ese paciente sea independiente, ¿no? Y podamos mejorar su calidad de vida. ¿Ven? La que sigue. En medicina de rehabilitación, el diagnóstico de la enfermedad, ya les he dicho de que eso lo tomamos como referencia, pero nos interesa más saber la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía, términos que le dije que lo íbamos a definir. La deficiencia está en relación a la secuela patológica, la discapacidad en relación a lo que es la funcionalidad y la minusvalía a lo que es el aspecto social. A ver, vamos a entendernos. Si yo tengo en este momento un paciente que le pasó el trailer y le amputaron la pierna, ese acto que ya no tiene la pierna, ese órgano que se fue, ese paciente tiene una deficiencia. Tiene una deficiencia porque ya no tiene ese segmento, ese órgano. Hasta ahí hay deficiencia, porque para que haya discapacidad tiene que haber deficiencia. Cuando le digo, señor, a ver, párese y camine, no puedo, doctor, va a saltar. Eso que no puede caminar, o sea, una actividad que hace dentro de las cosas normales de un ser humano, eso ya se llama discapacidad, por eso tiene que ver con la funcionalidad. Y la minusvalía no, pues la minusvalía ya es un aspecto de la parte social, de algo de que no puedes tú competir con los demás, ¿no? Y entonces es un aspecto social. Lo vamos a tocar ahora, la que sigue. Bien, ¿qué cosa dice acá? Deficiencia se refiere a lo que es la pérdida o la normalidad de la estructura o función psicológica o anatómica, ¿no? Y por eso ven al final que dice la pérdida de una extremidad. Todos, muchos que estamos acá, somos deficientes. Todos los que tienen lentes, anteojos, son deficientes. Tienen una deficiencia visual. Entonces, si yo los pongo a dar examen a toditos, y todos los que tienen lentes les saco los lentes. Entonces, ¿eso qué significa? Que no va a ver, porque de repente los números van a ver mal y no va a poder leer, no va a poder competir con el que realmente está a su costado. Entonces, pero tiene una deficiencia. La deficiencia tiene sus grados, la deficiencia tiene sus tipos, como las que están acá, que pueden ser temporal, definitiva, exterioriza un proceso patológico, refleja la perturbación de un órgano. Por ejemplo, ¿a cuántos los han operado del apéndice? Son deficientes. Aquel que le falta un riñón, son deficientes, tiene una deficiencia visceral. Entonces, no nos olvidemos pues que esto es una deficiencia, ¿no? Cuando hay la pérdida de algún órgano, en ese sentido. Bien, la que sigue. Tipo de deficiencia: intelectual, psicológica, del lenguaje. Ojo, del lenguaje. Porque a veces le digo, el paciente tiene una disartria, ¿cuál es el tipo de deficiencia? Y me dice, deficiencia de la comunicación, doctor. Mentira. La deficiencia se llama deficiencia del lenguaje. Lo que sí se llama es discapacidad de la comunicación. Eso es otra cosa. Entonces, esa es la única que es diferente. Porque la deficiencia de la visión también es igual a la discapacidad de la visión. ¿De acuerdo? Y tenemos las musculoesqueléticas. Ese paciente que de repente tiene una monoplegia tumoral derecha, el paciente que tiene una parálisis braquial, esos pacientes tienen una
deficiencia musculoesquelética. Viscerales, aquellos que le han sacado órganos, ese paciente que le han hecho una atrectomía, ese paciente que realmente tiene que comer por partes, es un paciente que tiene una deficiencia. Pero cuando ya se comienza a comparar con una persona normal, ya presenta una discapacidad. La que sigue. Bien, hablamos antes del CONADIS, que es el organismo del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Ellos son los únicos que pueden hablar de la estadística adecuada de los pacientes con discapacidad. Entonces ellos están hablando que, por ejemplo, que la mayor capacidad es en hombres, 59.68% es en hombres y 40.32% en mujeres. O sea, hay más discapacitados en hombres que en mujeres. Los que están inscritos en el CONADIS, pueden haber más, pero que no están inscritos, porque no saben los derechos que pierden, ¿no? Entonces, este es el registro que tiene. Eso lo hicieron del año 2000 al 2014. No existe otro en la actualidad. El otro lo realizó el INDI en el año 2017. Bien, la que sigue. Acá, por ejemplo, los grupos etarios. Acá vemos que entre los 30 y 40 años, 44 años, un 22.23% están los pacientes discapacitados. Luego sigue el grupo etario de 45 y 59 años y luego sigue el de 60 o más años con un 18.88%. Como vemos, a menor edad, menos discapacidades, menos deficiencias. La que sigue. En esta lámina se muestra de que un paciente puede tener, sea hombre o sea mujer, varias deficiencias. Por ejemplo, en el primero dice, con una deficiencia, el hombre tiene 61%. Con dos deficiencias, el hombre tiene 59.0%. Y así, ¿no? O sea, ellos van comparando cuántas. Una persona puede tener varias deficiencias, lo que quiere decir también varias discapacidades. La que sigue. Y acá, por ejemplo, ellos hablan en su estadística que la mayor porcentaje de deficiencias es la musculoesquelética, con un 64.72%. Luego viene la deficiencia visual con un 20.08% y un 5% de la audición. Estas son estadísticas que ellos lo reflejan de la inscripción de las personas con discapacidad. Ese es el único organismo que puede dar una versión oficial de la persona con discapacidad. Pueden haber muchas personas que son discapacitadas, pero no están inscritas acá. ¿De acuerdo? La que sigue. La discapacidad, que viene como consecuencia de la deficiencia, que hemos dicho antes que se refiere al aspecto funcional y que va a estar definida como la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de la forma o el margen que se considera normal para un ser humano. Entonces, si el ser humano tiene esta característica de la marcha, y si después el ser humano tiene esta característica, entonces significa que ya no está dentro del margen que es normal, porque ya está haciendo una marcha un poco alterna, un poco encegadora, que de repente puede ser con un DBC isquémico como consecuencia de una hemiplegia o una hemiparesia derecha. Entonces, eso es considerado discapacidad. Y el amputado igualito. Al principio está sentadito, está amputado. ¿Qué cosa es deficiencia? Señor, camine. Ahí ya se llama discapacidad. ¿De acuerdo? Y esto también pueden ser temporales, permanentes. Pueden ser reversibles o irreversibles. A ver, si yo tengo un paciente que tiene una esclerosis múltiple y si está en su estado de efervescencia, el paciente lo vuelve parapléjico o cuadripléjico y está en la cama. Ahí el paciente tiene una deficiencia y tiene una discapacidad, pero pasa el periodo de efervescencia y ya se volvió reversible, que es diferente al ELA. El ELA va pasando y llega un momento en que te hace cuadripléjico y nunca se hace, ¿cómo se llama? Reversible, es irreversible. Entonces, hay enfermedades
que te puede cortar muchas funciones, pero que después te la devuelve. Y eso, a eso se refiere. También puede ser progresiva, regresiva. Normalmente representa lo que es la objetivación de la deficiencia. La que sigue. Las discapacidades de la conducta, de la comunicación. Por ejemplo, de la conducta, un paciente esquizofrénico. Ese paciente esquizofrénico, ese paciente tiene una discapacidad de la conducta, ¿no? Entonces, los pacientes, lo que les decía antes de la comunicación, en discapacidad se llama discapacidad de la comunicación, en la deficiencia se llama deficiencia del lenguaje. Hay la discapacidad de la disposición corporal, destreza, cuidado personal, todas ellas son lo que nosotros valoramos. Ojo, hay personas, hay alumnos que a veces dicen, tiene una discapacidad motora. No hay discapacidad motora. Esa discapacidad motora quiere decir de locomoción. Tiene discapacidad de la movilidad. No existe discapacidad de la movilidad, solamente las discapacidades que están acá. Ustedes la tienen que transformar a esas cosas. Bien, la que sigue. También tiene su estadística de las discapacidades. Ojo que discapacidad, también cuando se habla de limitación. El paciente que está limitado significa discapacidad. Limitación igual discapacidad. Por eso acá el cuadro dice, no, Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, por el número de limitaciones. Entonces nosotros sabemos que es por el número de discapacidades. Y ven ahí que con una discapacidad en los hombres, pues 61.5%, las mujeres 38.5%, con dos limitaciones, dos discapacidades, el hombre con un 60.97% y las mujeres con un 39.03%. Y así, ¿no? Porque a veces tienen una, a veces tienen dos, a veces tienen tres limitaciones o discapacidades. La que sigue. En este cuadro, por ejemplo, dice según el tipo de limitación. Entonces ellos reflejan en su estadística que la discapacidad más frecuente que presenta es de la comunicación. O sea, que significa que los que están inscritos tienen más problemas para hablar de la comunicación. En segundo lugar es la locomoción. O sea, en segundo lugar es los que no pueden caminar bien. En tercer lugar es la destreza, aquellos que no tienen una buena reacción dentro de su organismo frente a alguna serie de actividades que hacen. Y así sucesivamente. La que sigue, acá por ejemplo dice cuáles son las enfermedades de acuerdo a su porcentaje que afectan la función intelectual. Y vemos por ejemplo que el retraso mental es el 92.0%. Mire la cantidad de discapacidad que se presenta, ¿no?, en la alteración de la función global. Entonces, el retardo mental en nuestro país existe en buena proporción. En buena proporción. En segundo lugar, está lo que es las alteraciones cromosómicas, con un 8.62%. El autismo, el síndrome de Asperger, con 4.38%. El hidrocéfalo, con 0.73%. Todas estas estadísticas que ellos tienen es porque han inscrito a esos pacientes con el certificado de discapacidad. Los certificados de discapacidad solo se dan en los hospitales de salud del MINSA, de salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No existe otro sitio. Entonces ustedes ya saben cuando le digan a su paciente, pero ¿cómo puedo sacar? Va a la clínica no da. ¿De acuerdo? O sea que sí. Y acá, por ejemplo, ¿cómo es la función mental? ¿Qué enfermedades es la que es más frecuente que afecta la alteración, la función mental? Y vemos pues que un 46.95% de epilepsia. Hay buena cantidad de personas epilépticas en nuestro país, un 46.95%. La esquizofrenia en segundo lugar con 35.36% y otros más que ustedes lo aprecian ahí. La que sigue. Y acá la función auditiva. La discapacidad de la función auditiva, la más frecuente que se presenta en la enfermedad, es la hipoacusia conductiva y la neurosensorial, con un 62.0%.
y después sigue otras hipoacusias. La que sigue. Y acá la función visual, la enfermedad que más frecuente ocasiona alteración de la función visual es la enfermedad de la ceguera de ambos ojos, ¿no? Con un 30.02%, luego la ceguera de un ojo, con un 27.13%, ¿no? Y así sucesivamente. La que sigue. Y acá, dentro de lo que es la discapacidad o la limitación musculoesquelética, la patología más frecuente es las paraplegias, con un 51.23%. En segundo lugar, las monoplegias con 25.07% y las cuadriplegias con un 19.31%. Bien, la que sigue. ¿Cuáles son los grados de discapacidad? Siempre tomo en el examen y a veces tomo solamente por numerito. ¿Cuántos grados de discapacidad son? 3, doctor. Sí, pues, ¿y el 0 qué? El 0 no es número. 0 significa que no tiene discapacidad. Y 1, que es con discapacidad independiente. Quiere decir que el paciente hace una actividad que demanda bastante esfuerzo para poder hacer, pero la hace, la termina haciendo. No necesita de un ortético y de ninguna persona. Le es dificultoso, pero la hace. Y con discapacidad autosuficiente. Quiere decir que hace la actividad, pero para poderla realizar necesita de un ortético. Ortético es un dispositivo, una férula, ¿no? Alguna confección de algún gancho, algo. Entonces, y además de eso, necesita el apoyo de una persona, pero por algún momento. De repente la persona agarra y le ayuda para pararla y ya de ahí camina, se va y todo. Solo necesita por algún momento que es para pararlo. Entonces, eso estamos hablando que se llama lo que es discapacidad autosuficiente. Y la discapacidad dependiente de otra persona, y es una discapacidad severa, esa sí necesita el ortético, necesita el apoyo de una persona, pero no para un momento, sino en forma permanente para todas sus actividades de la vida diaria. ¿De acuerdo? Ven, la que sigue. Esta es una escala de calificación de acuerdo a los códigos y la gravedad, que solamente se las muestro qué significa ligera, moderada, grave y completa, pero que no está dentro de lo que ustedes lo van a hacer, pero esto sí el médico que se perfeccione de rehabilitación y que va a estar inmerso en lo que es la calificación del certificado de discapacidad, sí tiene que saber esto, porque esto lo saca a través de lo que se llama el menoscabo o los baremos, que significa que es la calificación, cuánto de restricción en porcentaje tiene el paciente. ¿Bien? Se las traigo solamente para que ustedes conozcan que esto existe. La que sigue. Y bueno, acá, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Lo que les he dicho, leve, moderada y severa. Severa, 35.65%. Moderada, 44.01%. Y leve, 19.01%. Significa que el 35.65% solamente pueden hacer uso del metropolitano. Viajar en el metropolitano, una persona con discapacidad que no paga el pasaje, es aquella que solamente tiene el grado de severa, no es que aquel que tiene leve y moderada. A los que son leves le dan un certificado de discapacidad que se llama discapacidad temporal. Usted tiene un esguince del tobillo y le dan un certificado de discapacidad temporal, pero temporal no se da certificado de discapacidad, tiene que ser permanente, ¿de acuerdo? Y también tiene que ser, para que se gane esto, severa. Entonces hay muchos que son moderadas, tienen permanente, pero son moderadas, no le dan el pasaje gratis, ¿de acuerdo? Para el metropolitano. La que sigue. Bueno, este es un formato, cada hospital tiene un formato del certificado de discapacidad. Este es el formato del certificado de discapacidad del Hospital de la Policía, en aplicación de la ley, ¿no? 29.97.3, donde al final firman 3 médicos, lo que es el médico que ha evaluado, que ha calificado al paciente, luego viene al jefe
del departamento o del servicio de rehabilitación y luego el director del hospital, ¿no?, que avala esas cosas. Con este documento van al CONADIS y se inscriben, y el CONADIS le da un carnet, que ese carnet tiene una vigencia de 5 años. Después, vuelta nuevamente, usted presenta y creo que después ya le dan por 10 años, y así sucesivamente. Son organismos del Estado, son los que vigilan, son los que controlan todas estas cosas. Bien, la que sigue. Y lo último que estábamos hablando, que era la minusvalía. La minusvalía pues es una situación desventajosa que ocurre como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, ¿no? Entonces, eso pues hace que tú no puedas competir al igual que tus demás compañeros. Y por eso abajo habla del diabético juvenil, pero también ustedes pueden tener 3 niñitos que están sentados y dentro de ellos uno es, pues, ¿cómo se llama?, con parálisis cerebral, que tiene una hemiplegia derecha y sale una pelota, y 2 que están buenos van a salir corriendo atrás de la pelota, pero el otro que no puede caminar, no puede correr, se va a quedar paradito. Por lo tanto, no puede competir ante esa situación porque presenta la deficiencia y la discapacidad musculoesquelética. De eso se trata este aspecto de minusvalía. ¿Qué sigue? Nosotros en rehabilitación trabajamos por programas. ¿Eso qué significa? Que no es como las otras especialidades. Las otras especialidades trabajan con medicamentos, tienen ya su receta, por decirlo, ya hecha. Yo, como médico rehabilitador, no puedo tener un programa hecho, porque yo puedo tener 3 pacientes hemipléjicos. El programa es del hemipléjico. Sí, pero el hemipléjico que está acá es de la hemiplegia derecha, todos son derechos, pero el de acá tiene una prótesis en la rodilla derecha. El que está acá en el centro tiene dos bypasses coronarios. Entonces, ¿cómo estarán los METs? ¿Cómo puedo hacerlo para hacer la caminata? Y el otro tiene una fibrosis pulmonar, pero tienen el mismo diagnóstico. Entonces, los programas que yo voy a diseñar son totalmente diferentes. El médico tiene que pensar en ese momento cómo poder hacer el programa dependiendo de las diferentes pluripatologías que se acompañan, que no tienen que ver con la discapacidad, sino son cosas extra que trae el paciente, ¿ya? Entonces, por eso trabajamos por programa. Y nos interesa identificar las deficiencias y las discapacidades para poder trabajar dependiendo cuál es la capacidad residual que ha quedado en el paciente. Tenemos que determinar específicamente todas esas discapacidades y tratar de mejorar todas las funciones para poder así nuestro único fin es de poder mejorar la capacidad funcional, y eso hace que el paciente sea independiente, y si el paciente es independiente mejora la calidad de vida, ¿no? ¿A qué sigue? Trabajamos en equipo, por eso los hospitales a veces no nos contratan, ¿no? Porque el médico rehabilitador no trabaja solo, no es como por ejemplo el pediatra, su balancita y su centímetro y se acabó, ¿no? Y el cardiólogo igualito, su electrocardiograma, su electrocardiógrafo, pero el médico rehabilitador no, porque el médico rehabilitador va a decir un gimnasio, quiere ultrasonido, quiere infrarrojo, quiere magneto, quiere láser, ya, y también me contratas el terapeuta físico, terapeuta ocupacional, el psicólogo, todo. Entonces, recursos humanos, infraestructura, implementación, es plata. Entonces el hospital no quiere invertir, es más fácil otro tipo de especialidad. Pero da el caso que el Ministerio de Salud, el MINSA, mediante una norma técnica, ha dicho que todos los hospitales, desde el nivel 1, deben tener, lo que llamamos UBAC, deben tener una sección de rehabilitación. Es imprescindible. El hospital nivel 3, nivel 4, que deben tener, ¿no?, sus diferentes servicios de rehabilitación. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 gimnasios. Cada gimnasio, uno para parapléjico, otro para amputados, otro para lesionado medular. Tenemos un programa. De tal manera que el programa lesionado medular al paciente le damos sildenafil, ¿no? ¿Qué cosa es el sildenafil? Ya puede, doctor, eso sí sabe, ¿no? Entonces le damos ese vasodilatador y mejoramos su calidad de vida, porque ese paciente no tiene erección voluntaria. Entonces todo está acá. Entonces le damos sus sondas, le damos sus pañales,
le damos su silla de rueda mecánica, le damos sus colchones antiescalas. Todas esas cosas le damos en el programa del lesionado medular. Y trabajamos por programas, cada uno es por programa. Programa del amputado, programa del hemipléjico, programa del lesionado periférico, ¿no? Entonces trabajamos por programas, cada uno trabaja programa de rehabilitación pediátrica, programa de niños, ¿no? Entonces trabajamos con ellos. El médico rehabilitador es el que se encarga, el eje de poder determinar, ¿no? A ver, ¿cómo es? Displasia de cadera, ya pues trabajamos la displasia de cadera. ¿Es con pañales? ¿Es con yeso? ¿Es con la férula de frente? ¿Con qué? Nosotros decidimos, no. Hay que hacer una interconsulta, a ver qué opina el cirujano ortopedista. Ya, lo hacemos, no. De repente no solamente tiene un problema de cadera, ¿sabe qué? Tiene un problema neurológico central, una interconsulta al neurólogo. El médico rehabilitador es el encargado de poder pedir las ayudas diferentes dependiendo de lo que traiga el paciente, ¿no? Y nuestros aliados y los que trabajan con nosotros son los terapistas físicos, hoy día llamados licenciados en terapia física, funcional, del lenguaje, la nutricionista. Es más fácil rehabilitar a un paciente normosómico que un paciente después de repente con una gran obesidad. La que sigue. El objetivo es tratar de mejorar, recuperar al máximo lo que es la funcionalidad. Si recupero la máxima funcionalidad, tengo la independencia. Y si tengo la independencia, voy a mejorar la calidad de vida. El aspecto físico, el aspecto psíquico, laboral, social y sexual. Oiga, ¿a ustedes no les ha pasado? Cuando tienen a su abuelito, a su papá, que le dio un DBC isquémico y que quedó con una secuela, que no puede vestirse, un hemiplegia. Ya, hoy día tú no vas a la universidad, hoy día tú vas a mi papá, hoy día yo voy, ¿no? Y así se van quedando, porque no van, porque siempre se tienen que quedar. Entonces, nosotros somos los que lo vamos a encargar de poderlo mejorar a ese señor, su máxima capacidad funcional, para que ese paciente solitito ya no te quedes tú y vayas a estudiar, y solito va a comer, solito va a caminar, solito va a ir al baño. Eso es lo que nosotros hacemos. Lo hacemos que sea funcional, para que no sea dependiente de otra persona. Entonces, lo hacemos mediante los programas. Por eso es importante que hay que prevenir, que hay que disminuir y mejorar las discapacidades. Se pueden prevenir las discapacidades, ¿no? Tantas discapacidades, por ejemplo, neurológicas centrales, que se pueden prevenir. Sí, pues, la mayor cantidad de partos son extrahospitalarios. Y esas extrahospitalarias nos van a traer problemas. Porque acá no nos damos cuenta, porque estamos en la capital, en Lima. Algunos estamos en provincia y no vemos, no nos llama la atención. Pero los que están en provincia y para adentro y para el fondo, por donde pasa Dios, ahí donde ustedes van a ir a hacer su sermón, ahí donde la curiosa no quiere que tú te acerques, porque más bien te bota, ahí donde tú has entrenado acá cuáles son las etapas del parto, y allá vas a encontrar una mujer que da a luz así, semisentada. Oiga, y entonces todo lo que aprendí no vale, te van a botar. Entonces, a hoy en día ha cambiado la táctica, y el MINSA ya no los aleja, ahora los trae. La curiosa, la comadrona, venga, le vamos a enseñar. Acá le voy a dar una jeringa de 20 centímetros o una sondita nasogástrica, usted lo va a aspirar, a ver, el chico nace, se hace su asexia, se lava la mano, usa guante con la curiosa. ¿De acuerdo? Y entonces eso disminuye las hipoxias neonatales y por lo tanto vamos a tener menor cantidad de pacientes con parálisis cerebral infantil y de retardo mental, que son discapacidades que ustedes han visto que tenemos en gran cantidad, ¿no? Igualito, el huesero. Allá el huesero es el que arregla todos los huesos. Ahora lo llaman al huesero y le dice, venga, acá lo vamos a ver. El huesero mira la radiografía. Antes lo botaban, no, ese es el huesero, dice. Ahora no, ahora lo llama, el MINSA lo llama, le dice, venga, porque hoy le hacen caso en su población. Eso de las vacunas, igualito, lo llaman, les dicen, porque no
dice, no, ya está tomando ya sus hierbas, no quiere la vacuna, le va a dar fiebre, lo pone mal. Entonces, son creencias, son mitos, son cosas que pasan, y nuestra idiosincrasia pues nos hace luchar, y son ustedes los que van a ir a luchar contra todas esas discapacidades y esas deficiencias, y tienen que saber de qué manera lo van a hacer. ¿De acuerdo? Ahora es más, dice el MINSA que todas esas personas que tienen discapacidades, ustedes lo van a censar y ustedes lo van a traer a la parte donde pertenezcan, y va a ir el médico a poderlos evaluar para poderlos empadronar. Por eso es que ustedes quieren que sepan este tema, este tópico. Acá no les venimos a enseñar pues, cosas que de repente ustedes no van a hacer, pero esto sí lo pueden hacer. Porque a veces yo y muchas cosas la gente se pregunta, oiga, ¿para qué lo estoy preparando el doctor? ¿Cuál es el perfil? ¿El doctor va a salir? ¿Quiere ver artritomía, aplicatura intestinal, derivación de bilis digestiva? ¿Eso va a ser cuando vaya a ser serum internado? ¿Qué va a hacer pues? Eso lo hará cuando ya va a ser su especialidad, que va a ser, ¿cómo se llama? Cirugía. Ahí sí, pero acá no. Acá tienen que saber cosas, pues, enfermedades respiratorias altas, diarreas agudas, cosas muy difíciles, que tienen que saber derivar, pasarlo a otro nivel. Tú no puedes competir, tienes que saber qué vas a hacer, haces una junta de médicos, cuántos intervienen en la junta de médicos, ¿no? Y ya pues tu acción lo llevas al otro lado. Si se murió en el camino, algo hiciste, pero tú no te vas a poner a decir, no, pero yo no tengo médico, yo no tengo quirófano, yo no lo puedo esperar. Eso no es una acción que tenías que hacer. Tenías que hacer la acción. Por eso salió en el periódico, donde había un obstetra que estaba haciendo su serum, y era una mujer que estaba gestando y que creo que estaba con una hemorragia, y en el transcurso del camino que iba en una base en el río, él se puso la transfusión y le daba la sangre a la mujer, y así salvó al niño y a la mujer, y eso fue una acción pues bastante valerosa, una acción que supo decidir, y eso le hizo ganar una felicitación. Y ese era un médico, era un obstetra, era un obstetra pues que estaba haciendo su serum, no era médico, era un obstetra. ¿Bien? Entonces, seguimos diciendo de que la rehabilitación es importante pues para el desarrollo del paciente como persona, y que en el Perú el 13% de la población sufre minusvalía y el 31% de discapacidad. Bien, la que sigue. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues, ¿sí? ¿Alguien quiere? Pregúnteme más, no hay problema. Doctor, yo quiero ser rehabilitador. Sí, pues, interesante. ¿Ya? Por ejemplo, hacemos todas las álgebras, todos los dolores. Hacer, por ejemplo, lo que es bloqueo, lo que es la terapia de aguja seca, lo que es degatillamiento, lo que es manipulación vertebral, el dolor neuropático, el dolor oncológico. Todo eso es una parte de lo que es la rehabilitación. Así que los que se animan, vean bien, vean bien. Es difícil quebrarse a veces, es difícil quebrarse, pero se lo digo por experiencia, porque el que habla, antes de estar acá como médico rehabilitador, fue médico cirujano, 5 años. Hice la especialidad de cirugía, la no escolarizada, pero antes de eso estudié farmacia, también fui farmacéutico. Entonces, y después vine a Lima y dije, pucha, no, ¿cómo? ¿Y la cirugía? No, quiero ser rehabilitador, porque yo donde estudié en provincia nunca había visto lo que vi en el ILR, y por eso me decidí a hacer la especialidad. Es difícil, ¿no? Después de haber operado estómago, cáncer, hacer cesáreas y todas esas cosas, porque en provincia el cirujano hacía de todo, y ahora estoy en lo que es rehabilitación. Por eso le digo, marca cuando tú ves, tú decides qué es lo que quieres hacer. Bien, si no hay ninguna pregunta, antes le quiero informar que la doctora Tueros ha conversado con un grupo de los que han hecho práctica en estos días. Lo que les toca el día de mañana, creo que los compañeros que han hecho tienen, ¿cómo se llama?, el número telefónico, y pueden llamar a la doctora Tueros, al que habla, ¿no?, para su grupo de práctica, para hacerlo lo más antes temprano, porque tenemos un poco de problemas. Porque a la hora que ustedes ya llegan con hipoglicemia,
no llegan con sueño. Entonces, y no vemos pacientes, porque la idiosincrasia del peruano es así, solamente en la mañana. Entonces, si ustedes van temprano, le guardamos pacientes y lo podemos hacer y hacemos la práctica adecuada. Para lo que les interesa con mi grupo, yo soy el doctor Cama, anoten mi número, 49-6046, 49-6046. Si yo llamo a la doctora, me dice, tengo con tal doctora, podemos ir a tal hora ya. A mí, lo que le toca práctica mañana, yo estoy en el consultorio número 4. Si van temprano, vemos el estudio de electrofisiología nerviosa, que yo me dedico a eso. Ustedes le llaman electromiografía, a eso hago yo. ¿De acuerdo? Los que van temprano, pues. Si van los dos grupos, mejor. ¿De acuerdo? Así que les paso el dato, porque hemos visto en la primera práctica que han llegado a las 2 de la tarde, como corresponde, ¿no? Pero nosotros les pedimos, si ustedes tienen la disposición de hacerlo más temprano, no hay ningún problema. Solamente se pone de acuerdo siempre y cuando que sean todos, pues. ¿Ya? Bien, les agradezco su atención y nos vemos la próxima. Chao.